La pasión de Cristo ha sido motivo de inspiración artística casi permanente desde el Renacimiento. Antes era el Cristo, sí, pero era otra cosa. Sí. El Cristo era el crucificado, no era la pasión de Cristo. Sí, además sereno. Era el crucificado, y era majestad y era así. Sí. Pero ya a partir del Renacimiento se produce un hecho extraordinario desde el punto de vista cultural y derivado de que el concilio que tenía que celebrarse en Constantinopla, rodeada por los turcos, se trasladan a Florencia los obispos y los Clayton, los grandes teólogos de aquellos momentos, para celebrar el concilio en Florencia. Sí. Y entre los que vienen muchos que aportan, como es natural, conocimientos culturales del mundo oriental, egipcios por ejemplo. Unos conocimientos que habían estado antes, mucho tiempo antes, desde el siglo II, incorporados por la etnoxis, que había buscado, eso lo explica muy bien Jorge Santayana, que como sabes, su ensayo sobre la religión es formidable. El español britanizado. Es magnífico. Bien, pues lo presentan esos elementos orientales en una especie de síntesis, no de síncresis, como los cretenses, sino síntesis del cristianismo con esos elementos griegos y orientales. Y llega pronto la noticia a Cosme de Médicis de que había deducido de unos del cuento árabe, del Picatris, del cuento del asno de oro, de las Asclepius, hay la sospecha de que existe un tal Hermes Trismegisto, que había escrito un libro Corpus Hermeticum, en el conjunto de los libros herméticos que no forman un cuerpo homogéneo, existe, y Cosme de Médicis antes de morir quiere conocerlo y encarga la búsqueda y lo encuentra un monje en Macedonia, lo compra, se lo trae a Cosme, que ya está avanzado, llama a Marsilio Ficino, que era sacerdote y uno de los grandes, él estaba traduciendo a Platón, y Cosme le dice que suspenda, se lo lleva a vivir con él a su palacio de verano, no el Ricardi, era el bueno, el grande, el que hay, sino el de verano, se lo lleva a vivir allí y le ordena que suspenda las traducciones de Platón, que traduzca el Corpus Hermeticum, y ahí Cosme de Médicis no solo se convierte al hermetismo, sino que el Vaticano se convierte bueno, no, el Vaticano no se convierte. Perdona, Vaticano quiere decir los Borgia, el departamento de los Borgia. Entonces ahí está la figura del Hermes Trismegisto dentro del Vaticano, en los pavimentos y en las paredes. Pero bueno, incluso la matanza de Argos por Hermes está ahí en un cuadro maravilloso, octogonal, de Pinturillo. Pero hay muchos más. El hecho es que Donatello, Cosme de Médicis, le encarga antes de morir su última obra, que son los púlpitos de la iglesia de San Lorenzo, sobre la pasión de Cristo. A eso voy. Y Donatello, que es amigo, y claro, de Marsilio Ficino, y sobre todo que Cosme lo ha llamado porque Donatello, eso no lo dice nadie en ninguna historia del arte, lo silencian y por tanto miente. Donatello rompe sus relaciones con los Médicis de manera total, a propósito del Hermes que hizo él, que es el David, lo que hoy se llama David, y que está en Florencia, y que estaba en el patio interior del Palacio Ricard de Cosme de Médicis, no es evidente que no es David, es clarísimamente Hermes en el acto de matar a Argos. Bien, se ve porque Goliat está siempre representado con una piedra en la frente y una honda en el hombro o en la mano, y aquí no hay frente herida porque el casco le cubre, el yelmo le cubre la frente. Y segundo, el dato definitivo es que el casco tiene por detrás una mirilla, no un roto, una mirilla perfectamente construida para los que tengan un ojo en la nuca y puedan ver por detrás. Y eso no había más que uno, que era Argos. Bien, pues Donatello, a lo que voy, en el arte hace una interpretación de la pasión de Cristo que todavía me tiene subyugado. Es que la veo una y dos y 20 veces y no termino de sacar consecuencias, porque hace una interpretación hermética de la muerte de Cristo, de la pasión, Donatello, y ahí está en Florencia. Claro, aparecen los demonios, se acercan al mal ladrón en la crucificación para rematarlo dándole martillazos. Y yo quería, si tú sabes... Ha sacado un tema muy interesante, ¿no? Hombre, por Dios. Que es... el hermetismo religioso. En realidad, toda la teología católica se mueve siempre entre dos grandes tentaciones. Una tentación es lo que se llamaría el error judío, es decir, todas las sectas judaizantes que carnalizan el mensaje cristiano, que pretenden ver la salvación y que pretenden ver el reino mesiánico en términos estrictamente carnales. Luego, de alguna manera, esto es el error judío
judío que de alguna manera el mundo maometano asume, porque el maometanismo no es otra cosa que una especie de judaísmo vulgarizado para pastores bereberes, ¿verdad? Pero es sensorial, no es espiritual. Sí, claro. Entonces, por una parte, la teología católica siempre se ha desenvuelto entre una tentación, la teología ortodoxa, hacia el error judío, hacia el error carnal, hacia el evionismo, y por otro lado, hacia la gnosis, la eterna tentación de la gnosis frente a la pistis, es decir, frente a la fe que es asumible por todos, una especie de conocimiento que, precisamente por Hermes Trismegisto, adquiere la denominación de hermético. Entonces, en determinados momentos en la historia de la Iglesia haya habido una presión muy fuerte, o bien del error judío o bien de la gnosis, es evidente que en el periodo que tú has evocado, no hay duda de que los elementos gnósticos son preponderantes culturalmente en el mundo de la Iglesia e incluso en el Vaticano, no gracias a Dios. Y la jerarquía eclesiástica francesa, sí. Pero sí, la historia de la Iglesia es una historia verdaderamente misteriosa, sorprendente. ¿Y sabes quién descubrió la falsedad del corpus hermético? ¿Quién? Nada menos que Descartes, sino su círculo inmediato. Sí, Descartes es uno de los que se llama Casabón, que era un cartesiano. Sí, efectivamente. Y descubren la falsedad pretendiendo ser el corpus hermético. Hermes Trismegisto, contemporáneo o anterior a Moisés y a Zoroastro, descubre Casabón que habla de los juegos pitios. Pero fíjate, Dios. Fíjate que la conexión que tú realizabas respecto de la representación artística de la Pasión del Señor y esa interpretación hermética. Pero yo creo que en realidad en el tema que estamos tratando es más bien lo contrario, es decir, lo que está presente en toda la traslación en procesiones, culturalmente envolvente de lo que es la Pasión del Señor, no es ese corpus hermeticum, no es ese tipo de... Popularmente no. Me parece que es al contrario, que es el espíritu barroco, que es un espíritu en realidad posmedieval. Es decir, yo creo que el mundo barroco, sobre todo el mundo barroco español, el mundo barroco más famoso, ya sé que con esto me meto en terrenos procelosos por tu especialidad en historia del arte, pero el mundo barroco más conocido pues sería el mundo austríaco, el mundo bávaro. Ese es el barroquismo quizá. Cranach, por ejemplo, el viejo, representa lo que estás diciendo. Sí, pero yo creo que el barroquismo, en cambio, más singular y más es el español. En España no hubo renacimiento, o mejor dicho, el renacimiento y el barroco son momentos que están prácticamente fusionados desde el punto de vista espiritual. No hay una perfecta identificación ni artística ni cultural, porque nosotros no tuvimos el renacimiento puramente humanista, hermético, que tú dices, sino que tuvimos... Tú estás Yáñez de la Almedina, bueno, sí, pero son casos muy singulares. Son casos muy singulares. Y Berruguete, claro, Berruguete sí. Pero también incluso Berruguete es barroco. Sí, claro, primado barroco. Es increíble. El barroco es casi una constante cultural española. Y de España a Hispanoamérica. Luis Bernini está muy depurado, pero es barroco, pero no tan barroco como los españoles. Claro. Entonces, todo el mundo de las procesiones, todo el mundo el modo como se vive la Semana Santa en España es una herencia fundamentalmente barroca. No está mal, no está mal. Me parece que ese es el elemento cultural predominante. Seguro, está muy bien. Y lo que pasa es que el barroco tiene acentos, porque el barroco andaluz no es el barroco castellano, como lo es tampoco el barroco ultramarino, el barroco virreinal. El de México. Claro, el de México o el de... Yo estaba pensando en la cantidad de procesiones extraordinarias de Semana Santa que siguen celebrándose en Hispanoamérica. Desde la antigua Guatemala hasta, me parece que es Pereira, en Colombia. En Colombia existen tradiciones de Semana Santa verdaderamente extraordinarias. El propio Ayacucho me viene ahora a la mente. Es decir, digamos, hay una componente culturalmente barroca en el mundo español que no ha dejado de acompañarnos y que es la que hace posible... Y que las procesiones esta Semana Santa pues son fundamentalmente barrocas. Son fundamentalmente barrocas. Eso es cierto. Pero si solamente ese barroquismo perviviera en esos días de Semana Santa... No, es permanente. Pues lo que pasa es que yo creo que el mundo español sigue teniendo, pese a su destrucción moral e intelectual y sentimental y artística, creo que ese elemento barroco casi es una segunda naturaleza en el caso de los españoles. Es verdad. Yo digo del arte barroco algo que estaréis de acuerdo. Ten en cuenta que yo no soy un especialista de arte por erudición, sino por observación. Sí, claro. Es la contemplación del arte la que me ha llevado a la meditación de mis libros de arte y de estética. Entonces, una de las observaciones principales es que la manera de mirar y de contemplar el arte condiciona el arte. Lo traslado a la Semana Santa española y la manera barroca de concebir
la Semana Santa, de las imágenes, de los encapuchados, todo esto, condiciona el sentimiento religioso en España, que también es barroco. Sí, claro, también es barroco. A eso es lo que refería. Sí. Y en el arte pasa lo mismo. Por ejemplo, barroco es una manera de hablar, porque barroco desde los griegos hasta hoy se encuentran elementos barrocos o figuras o obras de arte barroca en todos los tiempos. Bueno, eso es un poco, como sabes, la tesis de don Eugenio Dors sobre las dos esas dos líneas insuperables del mundo artístico, que estaría el elemento clásico y el elemento barroco. Yo, sí, fíjate, siendo un ignorante en el tema, pero no estaría tan de acuerdo. Es decir, yo creo que efectivamente hay dos constantes, una constante que tiende a la simplicidad y otra que tiende al recargamiento, pero yo creo que no es tanto eso lo que determina la singularidad del barroco como movimiento histórico. Yo creo que, aunque podamos hablar en sentido genérico que hay elementos clásicos y barrocos a lo largo de la historia del arte y de la cultura siempre, yo creo sinceramente que el barroco tiene una contextura propia, es decir, que no es simplemente una acumulación de esos elementos que en sentido amplio podríamos considerar barrocos a lo largo de toda la historia. Yo no participo de la tesis de Eugenio Dors. He dicho una observación completamente superficial, pero me ha situado bien. Tengo que decir cuál es mi pensamiento sobre el barroco. El barroco y el clasicismo es un punto de vista que lo marca la distancia a la que el espectador va a contemplar la obra de arte. Por eso es por lo que no tengo nada que ver con Eugenio Dors. Pero el barroco es un arte para ver de cerca. El clásico es un arte que exige verlo de lejos. El barroco es de cerca porque solo de cerca se puede contemplar las volutas, las revoluciones, los recovecos, la complejidad de un barroco. Y las procesiones de Semana Santa son impresionantes vistas de cerca, porque es como ves ese barroquismo. En cambio, el clasicismo no. El clasicismo requiere una toma de distancia para adquirir la serenidad de lo que ya a distancia tiene simetría. Yo no estoy tan seguro, pero como lo acabas de aplicar con gran habilidad, con la gran habilidad que te caracteriza al tema de las procesiones, que habíamos convenido que es barroco, pues claro, ya se hace difícil seguir argumentando en contra. Pero yo creo, fíjate, también es cierto que el arte barroco, visto de cerca, resulta apabullante, resulta excesivo. Introducir un elemento de una cierta distancia, por el contrario, hace ver y ponderar en una medida mucho más equilibrada los méritos verdaderamente de la obra. Un arte barroco grande, si no es pequeñito, la obra requiere la distancia. Bueno, entonces este matiz es importante, claro, porque entonces ya la distancia no es un elemento decisivo en la separación de lo clásico y de lo barroco. Yo estoy pensando en la escultura más que en Estás pensando en Bueno, claro, efectivamente habría que hacer muchas precisiones como estás introduciendo ahora, sí. Pero es que me lo has recordado a mí, yo pensando en las procesiones, y ahora, no antes, al hablar contigo, las ideas se me agolpan. Y entonces en las procesiones yo lo improviso porque se me agolpa la idea de que ese barroco es impresionante cuando lo ves de cerca. Sí, claro. Porque de lejos una procesión no impresiona. Pero yo creo que ahí el problema, fíjate, no es tanto artístico, no es tanto el del barroquismo. Lo siento, sigo... tú eres religioso que naturalmente... No, pero sigo lanzándote algunos elementos de problematización de la tesis que estás lanzando. No es que yo estoy convencido de lo contrario, sino que estamos pensando juntos... Y quieres ver cómo reacciono al hablar. El argumento ante una objeción tuya. Pero lo que yo veo es que en el tema de una procesión, lo que marca la necesidad de verla desde cerca no es tanto verla desde cerca como verla desde dentro. Creo que en el tema del barroquismo, o por lo menos en el barroquismo procesional, el problema no es ver de cerca o de lejos, no es la distancia, sino es el punto. O bien se miran las cosas desde dentro, o bien se miran las cosas desde fuera. ¿Cómo aplicas eso a la procesión? No, es imposible. La procesión solo. Por eso digo que yo no sé si es cerca o lejos, sino quizá la distinción... Te pongo ejemplos concretos. La distinción es... hay ciertas cosas que se pueden ver con un punto de participación, pero que se pueden ver. Pero que hay una idea general, Miguel, que yo te participo y que yo soy esclavo de ella. Las ideas no producen ideas. Hablo en el mundo Los hechos son los que producen las ideas. Yo veo las procesiones, veo Sevilla, porque es la creadora, es la más grande, pero también veo la de Granada, que la conozco muy bien. Y entonces veo que la creación del arte de la procesión, el sentimiento estético que puede provocar, no el religioso, yo estoy hablando desde el punto de vista artístico. Pues veo que lo emocionante es que para una imagen encima, debajo, en un cachito de un balcón, y le cantan una saeta. Y la saeta es preciosa, es buena, el cante es bueno. El cante de verdad, que entienda o no entienda de ese tipo de arte, de flamenco, sin embargo, es un arte hondo, es sentido. Y esa combinación del sentimiento de la voz encima de la imagen, tan cerca que casi le puede tocar, y con unos penitentes que se paran
para oír la música, eso es una cosa única de arte. Ahí veo yo como el barroco es grandioso cuando el barroquismo lo resume en una distancia corta donde solamente percibe aspectos parciales, no la totalidad. Sí. Mientras que en el clasicismo no lo puedes admirar sin ver la totalidad. Esa es la impresión que tengo. Yo estaba no diciendo nada en contra, estaba diciendo que ese cerca y lejos quizás se podía transformar en un dentro-fuera. Porque en el caso de las procesiones está claro que ese verla desde cerca quiere decir verla desde dentro, es decir, participar en un fondo de emoción de lo que eso significa. Si dentro, es que no puedo evitar la imagen que desde dentro es meterse debajo de los que portan eso, y ahí no ven nada. Claro. Y que desde dentro yo sé que tú estás hablando del corazón, desde dentro es el espíritu, bien. Pero es que si no te enajenas, ¿qué emoción puedes sentir? Yo hablo de arte en general. Sí. Y en las procesiones, tal como tú las describes, ya no cabe la enajenación. Y el barroco exige ser visto con enajenación. Sí. Yo estoy hablando desde mi punto de vista de la reflexión estética. Y es natural que tú hables desde el punto de vista de la reflexión espiritual. No, pero lo hago también desde el punto de vista de la reflexión también, estética. Sí. Es decir, yo creo que lo que estoy diciendo no va referido exclusivamente a una participación puramente religiosa, sino a una participación incluso pre-religiosa, que es la estética, sí.